Bueno, hola con todos, mi nombre es Diego Melo y les voy a hablar sobre un análisis de los procesos reproductivos y larvarios de los crustáceos. Bueno, la introducción. Se llama crustáceos a un grupo muy intenso de animales artrópodos e invertebrados. Son de hábitat fundamentalmente acuático, están dotados de un exoesqueleto articulado compuesto de un carbonato llamado quitina, que proviene de su nombre. Los crustáceos pertenecen al filín Arthropoda, al igual que los insectos, arácnidos y miriápodos, con los cuales comparten muchos de sus rasgos físicos y evolutivos. Estos se distinguen de ellos porque se pasan por una etapa de larva náuplo, un estado en el que el cuerpo asume una forma de pera, con 3 pares de apéndices cefálicos y un único ojo. En total se conocen alrededor de 45.000 especies de crustáceos en todo el mundo. Existe tanta diversidad morfológica entre ellas que resulta imposible englobarlas a todas en una misma y única definición. Los crustáceos poseen dos sexos separados y se reproducen mediante fecundación externa de tipo ovípara. La hembra coloca los huevos en una bolsa o saco que adhiere a la roca o a su propio vientre, mientras que el macho luego los fecunda rociándolos con su esperma. Los crustáceos recién salidos del huevo deben mudar de caparazón varias veces a lo largo de su desarrollo. Así, estos pueden crecer hasta alcanzar la vida adulta y, y la madurez sexual. Sus ciclos vitales y estrategias reproductivas son variables. Hay formas dioicas, hermafroditas y partenogenéticas. En general, poseen dos gónadas que pueden estar fusionadas, dos gonoductos y un par de poros genitales junto con apéndices modificados para la cópula. En la mayoría de los crustáceos la fecundación es interna. Entre las especies que se diferencian en machos y hembras, estas pueden transportar los huevos en una apéndice especializada hasta su eclosión. La reproducción. Presentan procesos de regeneración con dos gónadas que pueden llegar a fusionarse, dos gonoductos y un par de poros genitales. Es frecuente que los apéndices masculinos se especialicen para sujetar a la hembra o para la cópula. La fecundación siempre es externa, es indirecta mediante esperma o con espermatóforos. En algunos casos es directa. Los huevos primitivos son oligolecitos y el resto centrolecitos. Puede existir la viviparidad y la partenogénesis. La mayoría de los crustáceos se reproducen exclusivamente mediante reproducción sexual y cuenta con individuos de diferentes sexos. Sin embargo, hay algunas especies que son hermafroditas y otras que se reproducen por partenogénesis. Normalmente las gónadas, estas se sitúan en el abdomen y a pares. Los machos acostumbran a tener apéndices especializados para la transferencia de sus espermatozoides. Generalmente en el primer par de pleodos la fecundación es interna, pero los huevos son soltados al agua, excepto en algunas especies que los mantienen unidos a su cuerpo. El desarrollo de los crustáceos es indirecto, por lo que pasan por diferentes fases larvarias hasta convertirse en adultos. La fase más característica de estos animales es el nauple. Hasta convertirse en adultos, es la primera fase y en ella la larva tiene 3 pares de apéndices que emergen de la cabeza y que usan para nadar. En la mayoría de especies, luego estas se encuentran en otras fases larvarias como el zoea y el proslarva. Desarrollo larvario. La mayoría de los crustáceos se desarrollan mediante una metamorfosis. Esta se caracteriza por
presentar etapas muy marcadas. Los juveniles son muy diferentes de los adultos y pasan por varios estadios durante cada etapa. El crecimiento del animal origina el desprendimiento de su cubierta protectora, la cual es reemplazada por otra nueva, proceso que se conoce como muda. Animales de estructura totalmente diferentes, tales como las bellotas de mar y los percebes, se clasifican también entre los crustáceos. Las larvas de estos animales sedentarios nadan libremente entre el plancton y nos proporcionan la guía para la clasificación, porque el huevo de cualquier crustáceo se desarrolla dando una larva característica llamada larva náuplios. Algunos crustáceos, cangrejos parásitos, han sido clasificados por largo tiempo como gusanos, antes de que se descubriera que las larvas náuplias procedían de sus huevos. Las larvas náuplias no nadan siempre libremente. Las larvas de los cangrejos y de las langostas pasan del estado de náuplios dentro del huevo. De ese mismo huevo pasan directamente a un estado ulterior de desarrollo. La larva caracterizada es la zoea y la filisoma. Hasta que las larvas alcancen este estado, los huevos quedan adheridos al abdomen de la hembra adulta. Larvas y poslarvas en cultivo. El náuplio. La eclosión de los huevos se produce dentro de 12 a 48 horas dependiendo de la temperatura. A 20 y 21 grados centígrados nacen a las 12 y 24 horas, mientras que a la temperatura de 17 a 18 grados centígrados los náuplios aparecen después de 48 horas de puestos los huevos. Los náuplios nacen en forma masiva y muestran un claro fototactismo positivo, aglomerándose en los sectores más iluminados del estanque o acuario. 6 mudas se verifican en este estadio en un tiempo de 3 a 4 días, nutriéndose de sus propias reservas. La mortalidad en el estadio de náuplios es prácticamente nula o muy baja. Si las condiciones del agua y temperatura son adecuadas y no sobreviven ningún tipo de enfermedad o ataque por otro organismo, tras la muda del náuplio aparece la primera prozoea. La prozoea es la fase más crítica en los cultivos artificiales. Coincide con la aparición de la prozoea. En el estadio larval el camarón realiza 3 mudas que corresponden a 3 subestadios. El tiempo que requiere esta fase de desarrollo larval varió durante los experimentos de laboratorio entre 9 a 14 días, con temperatura de entre 16 grados y 22 grados centígrados. La calidad y cantidad del alimento es muy importante y de ello depende la supervivencia de las larvas. De acuerdo con las experiencias llevadas a cabo, esta etapa de cultivo es el estadio donde se produce mayor mortalidad en las larvas de prozoea. Misis. El estadio de misis representa un cambio fundamental en la forma de la larva, que comienza a ser zooplantófaga. Las primeras misis pueden ser fitoplancton, pero deben también ingerir zooplancton. En el caso de cultivos en tanques se les suministra 3 diarias de náuplios de salinas nación en el día. La nutrición se hace más intensa a medida que las larvas mudan a sus estadios más avanzados y en los últimos comienza a observarse muchos casos de canibalismo. Estos se manifiestan acentuadamente cuando las condiciones de confinamiento se toman externas, debido a que el número de larvas por recipiente es muy elevado. Las misis alimentadas solo con fitoplancton llegan a ser poslarvas. Las misis poslarvas y poslarvas. Tras la muda de la misis aparece la misis poslarva, con características intermedias entre la misis y la poslarva, con rostros exopoditos largos y hábitos nadadores
Luego muda a la verdadera poslarva con hábitos menos nadadores y quedando frecuentemente sobre el fondo, mostrándose deseos de enterrarse en el sustrato. La primera poslarva es un pequeño camaroncito entre 5 a 7 milímetros de largo total. Bueno, conclusión. El desarrollo larval es más prolongado en que las especies de géneros Penaeus, pero de acuerdo con la experiencia realizada, los días que dura el desarrollo larval pueden acortarse con temperaturas algo más elevadas, lo cual es mucho más conveniente al reducirse el periodo más crítico de la vida del camarón. Por otra parte, la mortalidad en el estadio prozoea puede ser controlada y disminuida con adecuado alimento y mejores condiciones ambientales. Además, el crecimiento de la especie es buena teniendo en cuenta la talla más bien pequeña y la región templada donde habita. El cuerpo delgado y el rostro largo, especialmente en las hembras, presenta una relación entre la talla y el peso relativamente baja. Bueno, muchas gracias.